Cabo Mil Radio 96.3 presenta Al Cabo Noticias. Durante toda esta semana hemos seguido las repercusiones de los apagones en diferentes sectores. El lunes, en Al Cabo Noticias, se trató como tema del día cómo ayudar a la Comisión Federal de Electricidad y salvarnos del apagón. Aquí, en entrevista exclusiva, el abogado con maestría en Derecho Energético, Jesús Alberto Alvarado Aragón, explicaba que sí es factible que se instalen paneles solares en negocios o viviendas. No obstante, también explicaba que constantemente se han impuesto nuevos límites a este tipo de generación de energía desde que se autorizó hasta la actualidad. Esto dijo. Debido al crecimiento demográfico y poblacional aquí en la ciudad de Los Cabos, en general en el estado de Baja California Sur, la capacidad de generación de energía eléctrica ha sido superada por la demanda y por el crecimiento y por las necesidades de los californianos de este servicio, por lo que el gobierno federal, CFE específicamente, ya no tiene esa capacidad de cumplir con el 100% de la demanda, sobre todo en estas épocas del año que es altamente requerida. En 2016, esos 10 megawatts que teníamos de capacidad en el estado fueron rebasados a 12.22 megawatts de capacidad instalada en solamente 7 meses. En el momento que se autorizó en este acuerdo emitido por el gobierno federal, en 12 meses ya estaba saturada nuestro sistema eléctrico por ese tipo de generación de energía. Entonces, lo que hace el gobierno estatal, conjuntas en el gobierno federal, solicitan el aumento de este límite de 10 megawatts de capacidad instalada a 28 megawatts, por lo que en enero de 2018 se otorgan 18 megawatts para poder instalar bajo este esquema de generación distribuida. Para noviembre de 2019 se volvieron a saturar y TENACE emitió un acuerdo o una directriz a CFE para que no autorizara nuevamente estas instalaciones de paneles solares con un medidor bidireccional y interconexión a la redistribución. Es el abogado con maestría en Derecho Energético Jesús Alberto Alvarado Aragón quien nos hablaba del tema, mientras que el martes, al día siguiente, nos enfocamos en revisar cuánto le cuesta a la infraestructura turística de Los Cabos el apagón. Y en entrevista, el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Pérez Salicrup, señaló que tras los apagones de los últimos días, la industria del turismo se está viendo altamente afectada. Explicó que también está teniendo un costo elevado para el sector hotelero y da una mala imagen al destino. Aunque muchos de los hoteles tienen plantas de energía eléctrica, hay muchos hoteles que no cuentan con una planta lo suficientemente fuerte para sostener el servicio de energía en todo el hotel. ¿Esto a qué significa? Que bueno, el hotel te da un servicio de energía de emergencia y entonces no tiene servicio ni de televisión ni de aire acondicionado y muchos de los servicios en las áreas comunes están restringidos. Ese turista que vivió media hora sin energía eléctrica, pues evidentemente va a regresar a los Estados Unidos y va a comentar que en Los Cabos se va la luz a cada rato, ¿no? Quiero ser bien claro. La gente local de la CFE no tiene posibilidad de hacer absolutamente nada, están amarrados de las manos porque pues ni modo que ellos se pongan a generar más energía si no tienen la infraestructura para hacerlo. Este es un problema que viene desde el centro de la República, que no pusieron atención, que se les estuvo diciendo desde hace más de 4 años que la demanda estaba mal calculada, que la demanda iba a llegar a un momento de crisis y si no llegó este momento de crisis hace 2 años fue precisamente por la pandemia. Eso sucedió el martes. El miércoles analizamos cómo impacta al sector salud de Los Cabos el apagón. El médico cardiólogo del sector privado, Alejandro Belderrain, puntualizó que en los apagones hay galenos que han tenido que hacer hasta lo imposible con la finalidad de garantizar la atención a los pacientes. El personal médico está muy bien entrenado, gracias a Dios, pero pues obviamente no ayuda, la infraestructura no responde. Hay cosas que no se pueden controlar. La naturaleza, ya te ha tocado aquí los huracanes, ¿no? ¿Y qué haces? O sea, aguantas y ves cómo resuelves las cosas. Y no se dejan de atender, pero hacemos malabares. Me ha tocado ver cesáreas hechas con la luz del celular. Todos los médicos, yo creo que todos hemos comprado esas lámparas mineras para tenerlas que ponen en la cabeza para voladores, para los mineros, para poder a veces hacer un procedimiento que se tiene que hacer en ese momento y pues si no hay luz y en lo que llega, tú ves que está sangrando el paciente y se te va la luz y no ves nada, ¿qué haces? Han sido cortes constantes y ha habido días que se nos va 2 o 3 veces la luz en algunos lugares de la ciudad, pero pues tiene uno que estar preparado lo más que se pueda. Eso fue el miércoles. Recordará usted que ayer jueves 10 de agosto apreciábamos cómo afecta el apagón al sector financiero de Los Cabos y estuvo aquí con nosotros la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, en Baja California Sur, Gabriela Gutiérrez, quien señaló que al no tener luz,
todas las instituciones financieras tienen que seguir sus protocolos de seguridad. En principio, cuando se va la luz, tenemos que seguir todas las instituciones financieras un protocolo de seguridad, lo cual nos obliga a cerrar las sucursales, por seguridad tanto del cliente que está ahí o quiere entrar, como del personal y del banco en general. Se tiene que seguir un protocolo, se tiene que avisar de este cierre a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual implica otros procesos. Lo más importante es que no podemos dejar entrar, que no podemos dar el servicio y que se quedan atrapadas ahí ciertas operaciones en los sistemas de los bancos, lo cual le tenemos que dar seguimiento. Si hay un protocolo de contingencia en cada institución financiera, por ejemplo, de más de 30 minutos sin energía, se tiene que atender a la gente en forma, digamos que manual, lo cual obliga a tener protocolos de seguridad más importantes, a tener que hacerlo todo como en hojas de papel. Entonces no hay una seguridad tampoco para el cliente de que su operación efectivamente vaya a pasar. El 11 de septiembre del 2019, nuestro querido compañero Michel Piquet asistió a la conferencia de prensa mañanera como enviado especial de Al Cabo Noticias y ahí aprovechó muy bien su participación para hablar y hacer del conocimiento del presidente López Obrador sobre la problemática que ya se estaba presentando en aquel entonces en torno a la falta de generación de energía y donde de igual forma pues, la demanda superaba la capacidad instalada, ocasionando apagones en varios municipios de la entidad. Y hoy se encuentra con nosotros en la vía telefónica el señor Michel Piquet, a quien saludamos con mucho gusto. Señor Piquet, ¿cómo le va? Muy buenos días. Ana Bárbara, es el gusto saludarte, muy buenos días, y sí, un placer, y también saludando a Guillermo con mucho gusto. Muchas gracias, Ana Bárbara. Un saludo. Al contrario, señor Piquet. Oiga, platícanos, ¿qué le dijo usted al señor presidente de la República en aquel momento, en aquel 11 de septiembre del 2019, cuando asiste usted a la mañanera? Sí, Ana Bárbara, casi ya hace 4 años de esa visita que hicimos a la mañanera, por ahí tuvimos la oportunidad de estar con el presidente. Ya veíamos venir, ya estaban presentes los apagones, había habido más de 25 apagones en el 60% de la población, y se hablaba, o en ese momento se hablaba de que tenían la posibilidad de hacer ciertas cosas en Baja California Sur, pero la verdad es que no veíamos claro en esa época. Nos dio la posibilidad, estuvo el presidente de la República en ese día, y me tocó la suerte, porque no te anunciaban quiénes iban, pues que ahí por primera vez en las mañaneras estuviera Manuel Vázquez, que era el director nacional de la CFE, director general, y también estuvieran los gaseros, porque también hay un conflicto con los gaseros. Entonces le hicimos la pregunta, señor presidente, le decíamos, por favor, en Baja California Sur existe la mayor crisis energética en el estado, ha habido 25 apagones en más del 60% de la población, nosotros estamos creciendo al 13% del Producto Interno Bruto, y la gran preocupación es que si somos el 0.9% de la población, de los 50,000 megawatts que se generan en el país, solamente se abastece el 1. O sea, estamos 8 puntos porcentuales abajo de la densidad de población, por lo tanto no ha habido atención en el país. Ana María, esos fueron los cuestionamientos que le hicimos, derivado de que desde aquella época, desde septiembre del 19, ya se están presentando los apagones en el estado. Sí, lo recuerdo muy bien, Michel. Muy bien. Señor Piquet, gracias por estar con nosotros. Igualmente, buenos días. A 4 años de su asistencia a la mañanera del presidente, justamente uno de los puntos que mencionaba el presidente fue que iban a revisar todo lo que tuviera que ver con tarifas, pero que cuando tuvieran posibilidades económicas, así lo dijo, que cuando se generara más energía y se pudiera bajar el subsidio que se le da a las empresas que producen la energía, y que además estaban limpiando la corrupción en la CFE. Me gustaría preguntarle, en su opinión, al día de hoy, ¿considera usted que ha sucedido algo de aquello a lo que se comprometió en esa conferencia? ¿Estamos mejor o estamos peor? Bueno, Diego, siempre me gusta saludarte. Te voy a constar con lo siguiente: tenemos que acostumbrarnos a las apagones. Este año no va a haber solución, el siguiente año tampoco. Te voy a explicar por qué. En aquella época estuvo presente Bartlett y yo le insistí con la pregunta. Él decía, vamos a resolver el problema de la generación. Ojo, de la generación, no de la transmisión. También decía, tenemos 2 problemas, el presidente me encargó, Yucatán, Baja California Sur, todo el país está conectado salvo esas 2 penínsulas. Vamos a llevar turbinas y vamos a generar electricidad, el gas ahí viene, cosa que sí llegó, ese cable submarino, así lo mencionó Bartlett, era un cable viejo, es un viejo sueño de ustedes allá los subcalifornianos, y yo le preguntaba, oiga, ¿cómo garantizar la inversión? Que eso al final no sucedió. O sea, esta inversión en estos 4 años sí se dio en temas de mantenimiento, sí se dio en ciertas inversiones en el tema de gas, pero no hay transversalidad. Yo le decía al señor Bartlett, ¿cómo hacer transversalidad con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y garantizar? Porque inclusive bromeaba con ellos. La verdad es que yo decía, oiga, es que nos convertimos en calabaza, porque
en teoría nos sentimos cenicienta en el Estado, que nos prometen cosas todo el mundo en los últimos años y no sucede nada, siempre nos dejan con las promesas, cosa que a la fecha pues sí se ha avanzado, pero ha estado sucediendo lo mismo que se presentan los apagones. Eso decía Bartlett, y entonces el presidente retoma la palabra y dice vamos a tener una necesidad de generar abasto en Baja California Sur, tenemos el problema de apagones, no va a haber apagones en el futuro, vamos a arreglar el problema, es un compromiso, los compromisos se cumplen, vamos a resolverlo, es decir, se comprometió el presidente López Obrador en ese momento, y a pregunta expresa yo le dije, entonces señor presidente, con la estrategia que están haciendo, no habrá apagones en Baja California Sur, y dice, no habrá, es un compromiso, y los compromisos se cumplen, y le dijo al titular, ya me escuchó el titular de la CFE, lo vamos a arreglar, y no ha sucedido. Ahora, ¿por qué no va a suceder, Guillermo? Y eso hay que decirlo muy claro, a ver, la CFE pierde o perdió 40,000 millones de pesos en el año 2022. Y en el año 2021 perdió más de 100,000 millones de pesos. Es decir, no tiene recursos la CFE. Pero eso sí, viene y compra a Fortes, la gasera, en 180 millones de dólares la planta de gas. Son 30 y tantos mil millones de pesos. Lo que se requiere para meter sitios combinados y poder abastecer de luz y que no haya apagones son 9,000 millones de pesos. ¿Por qué comprar una planta de gas cuando con 9,000 millones, que es una tercera parte, puedes abastecer de luz con los sitios combinados? Yo no entiendo la decisión que se ha tomado y eso garantizó que los subcalifornianos sigamos teniendo apagones. Señor Piquet, Michelle, has estado en 10 mañaneras. En esa ocasión te tocó la fortuna, la suerte de que estuvo presente allí el señor Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, cuando a pregunta expresa le comentan la situación precisamente que estaba viviendo Baja California Sur, particularmente Los Cabos, con este tema de los apagones, ya desde entonces, me refiero al 2019. ¿Lo notaste consciente del problema? ¿Notaste que había voluntad en ellos de solucionarlo? Pues mira, al final es un político, el señor Manuel Bartlett, y su posición fue muy retórica, Navarro. Yo lo sentí al final en el segundo cuestionamiento, porque traté de fijar una posición de que garantizara la palabra que estaba haciendo, que era a través de las inversiones que mencionaba que se iban a tener, pues que garantizara con la CFE. Yo le preguntaba, ¿cómo usted puede garantizarlo? Y la respuesta fue, pues, porque lo estoy diciendo yo. La realidad es que no lo veo consciente, y te voy a decir otra cosa ahora. Sí. Al presidente, cuando inicia esa entrevista, dice, la información que yo tengo, es decir, la que le da Manuel Bartlett y todo su equipo, la información que yo tengo es que no va a haber apagones en Baja California Sur, que estamos haciendo lo necesario. Es decir, la información que le genera el titular de la CFE al presidente de la República, pues en esta mañanera pareciera que no era correcta, porque en teoría se están dando los apagones. Ahora nos fuimos más allá posteriormente, Navarra, y sí estamos también a Mario Morales bien, el 22 de junio de 2022, que es el hombre que le habla al oído a Bartlett, es el que conoce y hace las planeaciones de dónde se genera la electricidad en el país. Lo tuvimos en Cabo Mil en entrevista, y él decía pues que en Baja California Sur en el país hay 4 sistemas eléctricos, el gran sistema nacional, y que en Baja California Sur, con lo que se estaba haciendo, que eran 909 megawatts, y que había una demanda de 562 megawatts, pues tampoco iba a haber apagones. Y lo decía muy puntual, estamos haciendo una planeación de ciclos combinados, estamos haciendo esto, pero en la práctica no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque no tiene recursos la CFE. Y entonces prometen cosas y en el fondo, Ana Bárbara, saben que no van a cumplir derivado de las pérdidas que están teniendo, y que las decisiones estratégicas es para qué compras una planta de 180 millones de dólares cuando con 9,000 millones ayudas a los californianos a que haya luz. Tenía otros datos. ¿Es falta de responsabilidad corporativa, señor Piquet, lo que está pasando? ¿No tienen esta capacidad de proyectar los alcances, la trascendencia de esta situación? No, son expertos, Guillermo, en hacer eso. Ellos son expertos y tienen equipos expertos y saben cómo manejar la electricidad y dónde ponerla y todo, pero ¿por qué compras una gasera si lo tienes como proveedor cuando tienes otras necesidades? ¿Por qué comprarla? ¿Por qué no mejor hacer pidiriegas, traer inversión a través, si no puedes tú lo haces a través de un tercero? Ellos son expertos en planear. El problema que existe en Baja California Sur no es la generación, porque eso sí ha crecido. El problema que tenemos en Los Cabos es que no hay transmisión y no se está invirtiendo en transmisión. Tienen razón en decir que hubo más generación, pero no se está dando la transmisión. Entonces sí son expertos, Guillermo, pero la realidad es que no les interesa.
Si hubiera un poco de interés para arreglar el problema, 9,000 millones de pesos para un gobierno federal y para un estado que realmente genera un PIB a niveles, estamos creciendo el 6.3% del PIB en Baja California Sur, somos el destino que más crece en el trimestre anterior en el país. Entonces, si no, esto es imposible de sostener, si no le das más hoy. Qué bonito problema, tú eres un hombre de negocios, qué bonito problema, Guillermo, que tengas la demanda y pues no estés cumpliendo con tu oferta, o sea, estás teniendo muchas necesidades de venta y no te interesa vender. ¿Qué significa? Que no les importa a ellos atender la demanda de energía, porque para un país como el nuestro, con el presupuesto federal que se tiene, con los ingresos que se tienen, en la planeación y la inteligencia que ellos tienen, son muy inteligentes, conocen muy bien la problemática sobre el problema es... ¿Y entonces? Que no es una prioridad, Ana Bárbara. A pesar de que se dijo que era una prioridad, no es una prioridad. Y, a ver, no se va a arreglar el problema en este verano. Hacer unos ciclos combinados tardan 3 años. Tampoco se va a arreglar el problema en el siguiente verano. Los subcalifornianos y los cabeños. Y yo le sumaría otra palabra, Ana Bárbara. Sí. Aparte de que sí son inteligentes en el conocimiento, no le tienen amor y cariño a nuestra tierra, que nacimos y vivimos en Baja California Sur y luchamos todos los días con lo que está sucediendo. No hay ese amor, no hay alguien internamente en nuestro estado que haga que el cariño que le tenemos al estado, que por eso fuimos una mañanera y por eso estamos ahorita en un micrófono, haga que haya acción derivado de la falta de interés de ellos como federación. Hablo de la CFE, y si a eso le sumas que los últimos 4 años han perdido dinero por hacer energías malas, combustóleo, diésel, que es caro. A ver, otro dato. ¿Sabes cuál es el costo de producción en ciertos momentos de hora en Baja California Sur de la energía para la CFE, lo que le venden los privados a la CFE? ¿Cuánto? El costo de producción es 0, Ana Bárbara. Les cuesta 0 por lo que... ¿Y entonces, señor Piquet, qué pasa? Pues lo que pasa es que no están haciendo las inversiones correctas para hacer generación. Metieron mantenimiento, cerca de 500 millones al mantenimiento en la planta de La Paz. Han hecho algo de generación adicional a través de las subestaciones. La demanda es creciente, y la saben, se la tienen muy planeada, pero la inversión han tenido otra prioridad, como comprar esta gasera. Yo lo que sí diría, pues ha habido compromisos de largo plazo, hacer ciclos combinados con inversión de 9,000 que te generan 327 megas. A ver, el país genera 50,000 millones. Baja California Sur nada más de megawatt. Nada más nosotros tenemos 906 megawatts de capacidad de producción y demandamos 500. O sea, realmente somos el 0.1% de la capacidad nacional, no pintamos en el segmento nacional. Pero entonces, pues hay un olvido por el Estado, Ana Bárbara. Si lo vemos de esa manera, si vemos la demanda, la capacidad total que tenemos en el 2023 instalada, en teoría debería haber llegado a los 1,000 megawatts. Oye, Michelle, ¿tú crees que se vayan a abrir a la inversión privada, que lo vayan a permitir? No, jamás. No, eso no va a suceder. Quien lo esté pensando o tenga ese sueño, como dijo Manuel Batlle en esa mañanera, con ese sueño guajiro de poner un cable submarino, o sea, olvidemos de un cable submarino. Y el cable submarino dicho por Admónitor son 847 kilómetros que se requieren de conductor para transmitir con ese cable. Si le metes el solo cable y nos conectamos a la red nacional, que es una solución fabulosa, que los mismos gaseros ahí en la mañanera lo dijeron, el presidente lo dijo, los gaseros tienen conexiones a través de tierra y a través de mar. Nos tienen presupuesto, nos tienen un plan de trabajo, inclusive la CFE tiene el suyo. Se requieren, Ana Bárbara, de la central más cercana, Baja California Sur, 847 kilómetros de conductores para generar 2,000 megawatts. Está solucionado el problema. El tema es que no hay amor a Baja California Sur. Triste. Así, que no hay amor, que no hay interés. Ya el sexenio va de salida. Ahorita los compromisos más políticos, vamos a ver un año político electoral. No vamos a ver grandes decisiones en materia energética. Es triste decirlo, pero los subcalifornianos vamos a seguir teniendo problemas de apagones en este año y en el siguiente, y desafortunadamente pues las instalaciones de generación de los aerodinámicos no se va a dar, los turbogás centrales, lo que se debería de hacer tampoco, la interconexión es la solución, y el tema es pues que la inversión del sector privado está cerrado. Acordemos que nos cerraron a poderle vender, antes tú le podías vender gas a
electricidad, la CFE, Así es. Señor Piqué, tenemos que despedir esta conversación por tiempo, pero con eso nos quedamos y con la declaración de su parte de que no habrá una solución a corto plazo, ni este año ni el que viene, con todo este contexto que amablemente nos da como parte de su reflexión. Gracias por haber estado. Ni en corto ni en largo, es una lástima y con mucha tristeza lo digo después de 4 años de esta mañana. Gracias a ustedes, Guillermo, con un saludo enorme. Ana Bárbara, con un saludo también. Igual Buena para mañana. ti, Michelle. Al contrario. Buen día. Buenos días, les saluda Alexis Arriola y escuchando el testimonio de la ciudadanía tenemos a un trabajador quien nos dice que en reiteradas ocasiones él y sus compañeros se han visto afectados en sus labores de manera inadecuada. Recientemente me afecta más en el ámbito laboral, ya que cuando estoy en mi trabajo sí se ha ido la luz. Trabajo en San José del Cabo y lo que pasa aquí es que este fin de semana la luz se fue, así simplemente se fue y estuvimos un rato así sin servicio. Y en los cierres, como yo soy de cierre, pasa que la luz se va y nos quedamos sin poder hacer, ya que se va la luz, entonces nos quedamos cortos. No hay manera de que nosotros podamos hacer nuestro trabajo sin que poder ver en la noche, entonces nos afecta mucho tanto como en el día como en la noche, ya que no podemos dar servicio por las maquinarias que tenemos, el horno, el cuarto frío, y en la noche pues por la oscuridad que no podemos ver bien. Ahora un padre de familia comenta que su hijo pequeño sufre especialmente debido a esta situación. Yo creo que están afectando porque, número uno, el calor. Estamos luego en la noche, tenemos la familia, un número grande y pues tenemos el aire prendido, se va la luz, nos deja en una mala situación, ¿no? Tenemos ahí un niño pequeño que luego pues se pone mal con los cambios de clima. Aparte de eso, los electrónicos se llegan a dañar, como no todos tenemos el adaptador, se dañan los aparatos, ¿no? Por los apagones, por las idas y venidas de rápidas de la luz, principalmente eso. Ahora una auxiliar de paramédico nos comparte su experiencia en relación a los apagones afectando su entorno laboral. Pues la verdad, al menos en mi área de trabajo, los apagones que últimamente está sufriendo Cabo San Lucas sí nos traen un poco de complicaciones. Por ejemplo, soy auxiliar de paramédica, entonces nosotros, la empresa, nos enteramos de las emergencias ya sea que marcan al 911 o llamadas directas a la empresa. Entonces, si se va la luz, en algunos lugares se va la señal. Entonces, si se va la señal, hay personas que no tienen la facilidad de marcarnos o de marcar al 911 y no podemos saber dónde está la emergencia o tener comunicación con el paciente. Entonces, se complica todo. Estas fueron las voces de hoy. El lunes pudiera ser la de usted. Déjenme decirle que aquí en Al Cabo Noticias queremos agradecer a todas aquellas personas que nos escribieron en WhatsApp en el momento exacto cuando sufrían un apagón en su domicilio. Queremos informarle que a lo largo de estos últimos 12 días llevamos una bitácora donde registramos las colonias sin luz, ya sea de Cabo San Lucas o bien de San José del Cabo. Iniciamos el día lunes 31 de julio en la colonia centro de Cabo San Lucas. Nos reportaron el apagón en punto de las 6:20 de la tarde, con una duración de 30 minutos. Posteriormente en la colonia El Tesal, en Cabo San Lucas, a las 6:30 de la tarde, y ya en la noche en Lomas del Sol 1, en Cabo San Lucas, con una duración de 1 hora, que esto sucedió en punto de las 10:30, con una reactivación en punto de las 10:30 minutos. Posteriormente, el día martes 1 de agosto, en Lomas del Faro, en Cabo San Lucas, a las 10:30 de la noche, con una duración de 7 horas, hasta las 5:30 de la mañana del otro día. También en la colonia obrera, al mismo tiempo, 10:30 de la noche hasta las 5:30 de la mañana fueron reconectados. Posteriormente en la colonia Santa Rosa, esto en San José del Cabo, en punto de las 5 de la mañana, al igual que en la colonia Zacatal, en San José del Cabo. También tenemos el reporte ya en la noche de Todos Santos, el 1 de agosto, que esto tuvo una duración de 2 horas, que inició a las 9 de la mañana y culminó a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, con la finalización de las 11 de la noche. Pasamos al día miércoles, que fue el día donde tuvimos más reportes, que fue el 2 de agosto. Iniciamos en la colonia centro de Cabo San Lucas con las 8:20 de la tarde, posterior en la colonia magisterial en San José del Cabo con 8:20, y a lo largo de 1 hora en Cabo San Lucas nos reportaron varios apagones. Estoy hablando de la colonia Venados, Miramar, Altamira, en Puerto Paraíso, en Lagunitas, Caribe y en la zona
zona hotelera de San José del Cabo. Esto se dio desde las 8:40 hasta las 9:40 de la noche. Pasamos al día viernes, que fue 4 de agosto, en la colonia Magisterial en San José del Cabo, que dio un apagón en punto de las 3:40 de la tarde y tuvo una duración de 30 minutos, reactivándose a las 4:10 de la tarde. Pasamos a la colonia El Tesal en Cabo San Lucas, que tuvo un apagón a las 4 de la tarde, Punta Ballena, allá en la nochecita, a las 7:42, y por si fuera poco, el Abierto de tenis se quedó sin luz en el corredor turístico, que esto ocurrió en punto de las 9 de la noche. Más tarde, en la colonia Magisterial en San José del Cabo, a las 9:40 se quedaron sin luz. Pasamos al día sábado, 5 de agosto, Villas de la Joya en Cabo San Lucas y Lomas del Sol 3, que reportaron un apagón de las 11 de la noche hasta las 11 de la mañana, una duración de 12 horas. Pasamos al domingo 6 de agosto, en la colonia Centro de San José del Cabo, se reportó un apagón de 20 minutos, iniciando a las 11 de la noche. El día lunes 7 de agosto, en la colonia Centro de San José del Cabo, un poquito más arriba en el estadio, se dio un apagón en la mañana, que inició a las 9:20. Pasamos a la colonia Magisterial, que también fue un apagón a las 4 de la tarde, y fraccionamiento Bugambilias, esto en Cabo San Lucas, que se dio desde las 10:35 de la noche hasta las 10 de la mañana, cerca de las 12 horas este apagón. Continuamos con el día miércoles 9 de agosto en Santa Rosa, en San José del Cabo, que tuvo una duración de más de 12 horas, que inició a las 10 de la noche y culminó a las 10:30 del día siguiente. Y hoy, precisamente, hace unos minutos nos llegó el reporte de la colonia Lagunitas, en lo que es la zona de Real Unidad, esto en Cabo San Lucas, que desde las 11:40 de la noche hasta estos momentos que usted está escuchando el reporte, todavía están sin luz. Realmente lo que estamos viviendo es una situación difícil, y bueno, observando esta bitácora nos podemos dar cuenta que algunas colonias padecen más la insuficiencia de energía eléctrica que otras, y sobre todo estos apagones se llegan a presentar en su mayoría por la noche. Pero en serio, 12 horas más sin electricidad, ¿cómo lo ven, Ana, Guillermo? Tortuoso, Alexis, gracias por este reporte tan puntual de todas las colonias con horario que se han quedado sin luz desde el 31 de julio. Se ha padecido, francamente, esta situación ante las extremas temperaturas que hemos vivido. Bueno, y usted se preguntará, sí, claro, totalmente insostenible, totalmente. Insostenible, Ana, y sobre todo escuchando a lo largo de esta semana las voces de personajes importantes de la sociedad cabeña, al frente de diferentes segmentos que son clave para este destino, donde francamente, Ana, se augura un futuro bastante negro en cuanto a la posibilidad de que esta condición mejore prácticamente, y como ya lo decía el señor Piquet hace un momento en su proyección para este y el siguiente año, no habrá cambios, y al contrario tendríamos que acostumbrarnos, por increíble que esto suene, a esta condición. Bueno, y usted se preguntará, escuchando tantas voces a lo largo de tantos días, ¿por qué no hemos escuchado a nadie de la Comisión Federal de Electricidad? Alguien que saque la cara, que dé la postura, que dé una explicación a la ciudadanía debido a la enorme afectación que hemos vivido. Bueno, pues porque no han dado declaraciones. Los hemos buscado, sí, pero no hemos tenido respuesta alguna. Por supuesto que los micrófonos están abiertos por si la Comisión Federal de Electricidad quiere dar una explicación a la ciudadanía, pues con mucho gusto esperamos su respuesta. Al Cabo Noticias, lunes a viernes, 7:30 a 9 de la mañana. Cabo Mil Radio 96.3.